en Mateo 9, el verso 14, y vamos a ver esta parte. 9, 14 al 17, 4 versículos. Así que vamos a terminar rápido hoy. 4 versículos. Vamos a terminar rápido. Dice, ¿me siguen allí? Entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Le están hablando a Jesús, ¿no? Le hacen esta pregunta a Jesús. Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán, ¿no? Jesús siempre respondiendo así como que con enseñanzas ocultas, ¿no? Que no es fácil de ver. Y dice el 16: nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden, pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan juntamente. A mí no me gusta hablar no me gusta hablar mal o de la palabra religión o del concepto que tenemos nosotros como religión. No me gusta hablar, bueno, antes sí tenía este concepto y hablaba así como mal, porque lo primero que nosotros pensamos cuando usamos la palabra religión es en algo malo, ¿no? O sea, los que hemos sido salvados por Cristo y tenemos una relación, leemos la Biblia, oramos, tenemos una relación continua, eso es lo que debe hacer cada cristiano. Tenemos una relación diaria con nuestro Señor. Entonces, cuando escuchamos la palabra religión, pensamos como en algo ritualista, hacer algo obligatorio, una ceremonia que hay que hacer porque sí, cuando escuchamos la palabra religión, ¿no? Pero, y también hasta cantábamos, ¿no? Quizás también por ese canto también influyó mucho en nosotros, ¿no? Cantábamos ese canto que decía, el Evangelio no es religión, ¿se acuerdan? El Evangelio no es religión, el Evangelio es poder de Dios. Y en cierto sentido, entendemos, ¿no? Que cuando hablamos de religión, quizás nos estamos enfocando en ese aspecto de la religiosidad. Y es por eso que para mí no es lo mismo religión que es religiosidad. Aunque suena igual la palabra, y casi es la misma palabra, ¿no? Con el mismo significado. Pero para mí no es lo mismo religión que religiosidad. Por ejemplo, la misma Biblia, Santiago 1, lo pueden ver ahí, Santiago 1. Bueno, se lo leo ahí, dice. Está Santiago hablando, dice: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Y dice el 17: la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Santiago habla de la religión pura. Santiago está hablando de una religión pura. Santiago está diciendo que nosotros debemos practicar, ¿qué cosa? Una religión pura. Eso es lo que está diciendo Santiago ahí, ¿no? Y en ese sentido la Biblia no habla mal de la religión. Nosotros pertenecemos a una religión. Nosotros profesamos una religión. Y nuestra religión, de acuerdo a lo que dice Santiago, la Biblia tiene que ser una religión pura.
pura. Y ahí Santiago define algo, ¿no? Hablando acerca de las viudas y los huérfanos también. Así debe ser nuestra religión, lo que practicamos. Así que, pero no tengamos miedo de usar la palabra religión. La Biblia la usa para con los cristianos, para los discípulos de Jesús. No tengamos miedo o ese odio hacia la palabra religión. Pero lo que sí Jesús atacó fue la religiosidad. Eso sí, el ritualismo. Una cosa es el ritual. Hay muchos rituales que son buenos, pero otra cosa es el ritualismo. Vamos a ver la diferencia en eso, ¿no? Igual que la religión y la religiosidad. Lo que Jesús sí atacó cuando estuvo aquí en la tierra y sigue atacando a través de su palabra es la religiosidad. La religiosidad. Y es lo que vamos a ver ahora. El poder del rey sobre la religiosidad, sobre el ritualismo. Porque la religiosidad sí es algo vacío, que se hace simplemente por obligación y para aparentar. Eso es la religiosidad. Y Jesús sí atacó eso. Así que Jesús vamos a ver esto, vamos a ver el poder, su poder sobre la religiosidad. Y dice ahí y fíjense que se menciona otra vez la palabra ayuno. Ya hablamos del ayuno anteriormente en el capítulo 5, ¿se acuerdan? Cuando hablamos del ayuno. Vamos a recordar algo también del ayuno. Otra vez, llegaron a él los discípulos de Juan. Los discípulos de Juan, ¿de qué Juan? De Juan el Bautista. Juan el Bautista. Recuerden que Juan el Bautista apareció en el escenario primero que Jesús, porque Juan el Bautista es el que venía anunciando al Mesías. Él decía, preparen el camino. Le decía al pueblo de Israel, a los hombres, preparen el camino, preparen sus corazones, que viene, está por llegar el Rey, el Mesías. Eso es lo que anunciaba Juan el Bautista. Y se le conoce Bautista porque bautizaba. Estaba dedicado a eso, a bautizar, para arrepentimiento. La gente iba a él para bautizarse, para perdón de sus pecados y arrepentimiento, ¿no? Entonces, aquí se mencionan a los discípulos de Juan, de ese Juan, de Juan el Bautista. ¿No se acuerdan que en estos eventos pasados, primero lo atacaron los escribas con el paralítico, la semana pasada los fariseos, y ahora lo atacan justamente los discípulos de Juan? También atacan a Jesús. Ahora, ¿por qué Juan seguía teniendo discípulos? ¿Por qué? Porque recuerden que Juan mismo anunció, cuando Juan vio a Jesucristo, y cuando Juan bautizó a Jesús, ¿no? Juan mismo, ¿qué había dicho Juan? Que ese era el Mesías esperado. Juan lo dijo, y muchos los escucharon. Y probablemente los discípulos que Juan había tenido hasta ese momento también habían escuchado. Es más, creo que, si recuerdo bien, 2 discípulos de Juan pasaron a ser discípulos de Jesús. Entonces, Juan había dicho que ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, señalando a Jesús. Ese es el que estábamos esperando, ahí está. Ese es. Entonces, ¿por qué entonces Juan seguía teniendo discípulos? Discípulos, ¿por qué? Fíjense, también en Hechos 19:1, también se nos habla de... Es más, después que Jesús subió, después que Jesús se fue a este mundo, Juan seguía teniendo discípulos, fíjense. En Hechos 19:1, que se encontraron con Pablo, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu. Entonces dijo, ¿en qué pues fuiste bautizados? Le dijeron, en el bautismo de Juan. Pablo se encontró con unos discípulos de Juan, que quizás estaban, no sé, quizás estaban por otro lado, por otra tierra. Ni siquiera habían escuchado el mensaje de Jesús, el mensaje del Evangelio. Entonces Juan seguía teniendo, para este entonces, ¿no? Con Jesús, Juan, aún en el ministerio de Jesús, Juan había hombres siguiendo a Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué?
Quizás era por orgullo. Y lo más probable es que haya sido por orgullo. Porque porque los discípulos de Juan se acercan con los fariseos, que era uno de los grupos que siempre estaba atacando a Jesús. Y esta pregunta no es una pregunta inocente. Los discípulos de Juan estaban con los fariseos y la intención era atacar a Jesús. Así que probablemente estaban allí con un corazón orgulloso. Ellos no querían, quizás Jesús estaba llamando a sus discípulos y ellos no habían sido parte de ese llamado. Así que quizás orgullosamente se quedaron y siguieron formando su propio grupo, aparte de Jesús, simplemente para mantener un grupo, para ser parte de un grupo y nada más. Ellos no habían conocido a Jesús, por supuesto, no habían conocido a Jesús, así que esa pregunta refleja esa actitud de orgullo. Ellos estaban con los fariseos, dice allí, nosotros y los fariseos. Creo que Lucas habla de que los fariseos y los discípulos de Juan le hicieron la pregunta a Jesús. Entonces ellos estaban diciendo, nosotros y los fariseos, ellos sabían este grupo de hombres, ¿no?, que no quiso seguir a Jesús, sino que quiso seguir estando en su propio grupo, se habían asociado con los fariseos, que fueran a lo que su mismo maestro llamó, ¿cómo se acuerdan? ¿Se acuerdan cómo Juan llamó a los fariseos? Le dijo ahí una frase bonita, ¿se acuerdan? Generación de víboras, le dijo Juan a los fariseos. Generación de víboras. Y estos se habían asociado con los fariseos. Lo más probable es que estos discípulos de Juan habían sido influenciados por los fariseos, por la doctrina, por la enseñanza legalista de los fariseos. Y ellos mismos se habían vuelto legalistas y practicando la religiosidad. Ahí estaban, ¿no?, haciéndole esta pregunta a Jesús. ¿Cuál pregunta? Dice, ¿por qué nosotros ayunamos y tus discípulos no ayunan? ¿Dónde estaba Jesús? ¿Se acuerdan? ¿Dónde recién estaba Jesús? ¿Qué estaba haciendo Jesús y sus discípulos? ¿Qué estaban haciendo? ¿Se acuerdan? La semana pasada, ¿dónde estaban? ¿Qué estaban haciendo? Comiendo. Estaban en un banquete comiendo. Y por ahí pasan los fariseos, los discípulos de Jesús, y ven a ellos, a Jesús y a sus discípulos comiendo, no ayunando. Era día para ayunar. Según ellos, la ley. Jesús, tú eres maestro. Hoy no es día para ayunar, hoy es día para ayunar. ¿Qué hacen comiendo? ¿Por qué tus discípulos no ayunan? Y en vez de ayunando están comiendo. Esa era la pregunta. Fue para atacar a Jesús, ¿no? Si estos hombres hubieran, si realmente sus ojos, su corazón hubiera estado en obedecer la palabra de Dios, se hubieran dado cuenta que los que estaban mal eran ellos y no Jesús y sus discípulos. Pero ahí estaba el problema, que se habían vuelto legalistas, practicando la religiosidad. Ellos ayunaban 2 veces a la semana. ¿Se acuerdan que uno de los fariseos, Jesús contaba la historia de uno que decía que yo ayuno 2 veces a la semana? Ellos practicaban el ayuno frecuentemente, 2 veces a la semana. Ahora, ¿por qué los fariseos, por qué los discípulos de Juan practicaban el ayuno 2 veces a la semana? ¿Por qué lo hacían? ¿Por qué? Porque es bueno ayunar, por eso. Esa es la razón. Bueno, la Biblia habla del ayuno, así que es bueno ayunar. Por eso los discípulos de Juan y los fariseos practicaban el ayuno, por eso. Levíticos 23, vamos a repasar un poco. Levíticos 23, 27. En Levíticos, esto ya lo vimos, ¿no? En Levíticos 23, 27, vamos a encontrar el único versículo en toda la Biblia
El único versículo en toda la Biblia donde Dios manda ayunar. No vamos a encontrar ningún otro versículo en ninguna otra parte de la Biblia, de Génesis y Apocalipsis, donde se nos mande a ayunar. A los 10, está Dios hablando al pueblo, a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas. Eso se refiere a el ayuno. Afligirán sus almas. O sea, tienen que sentirse mal con su pecado. Y ofrenderéis ofrenda encendida a Jehová. Y es por eso entonces que ellos se abstenían de alimento. Porque como estaban afligiendo sus almas, estaban sintiéndose mal por su pecado, era algo espiritual. Y tenían que dejar todo lo material aparte por ese día. Toda satisfacción personal tenían que dejarla aparte por ese día. Era el día. Un día. ¿Qué día era? A los 10 días del mes séptimo. Ese día. Cada año. Una vez al año. Eso es lo que decía la ley. Una vez al año tenían que ayunar. Una vez al año. Eso es lo que en toda la Biblia vamos a encontrar acerca del mandato del ayuno para el pueblo de Israel. Una vez al año. Pero los discípulos de Juan, los fariseos, hasta este momento, habían ellos mismos impuestos otros días para ayunar. Que no eran parte de la ley. Fíjense, en la Biblia ya lo hablamos de eso, no vamos a repetirlo. En la Biblia vamos a encontrar a muchas personas ayunando, sobre todo en el Antiguo Testamento, tanto individual como también como pueblo. Pero todos esos ayunos eran consecuencia de una situación por la cual ellos estaban pasando, triste por la cual ellos estaban pasando. Había sucedido algo, un sufrimiento, alguna situación trágica, de tragedia. Entonces, me siento mal, estoy triste, tengo un gran dolor, alguien se murió, o un familiar se había muerto, como David, ¿te acuerdas que se murió el hijo? Voy a ayunar. ¿No? El pueblo tenía que arrepentirse de sus pecados, ¿se acuerdan con Jonás? ¿Saben otro ejemplo? Vamos a ayunar, todos vamos a ayunar. Siempre antes del ayuno había una situación trágica de mucho dolor que nos llevaba a ayunar. Ese es lo que la Biblia nos enseña en por qué las personas ayunaban. Fíjense la relación que hay entre lo triste y el ayuno, el dolor y el ayuno, la tragedia y el ayuno. Siempre es así en la Biblia. Otro pasaje, Isaías 58:5, que también habla del ayuno y del ritualismo y de la religiosidad de los hombres en el pueblo de Israel. Dios le está reclamando al pueblo de Israel y le pregunta: ¿es tal ayuno que yo escogí que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza? Bien, o sea, Dios no había mandado, porque lo que hacían ellos es que se acostaban en camas. Cuando tú te acostabas, en esas camas, eran camas ásperas, ¿no?, que te hacían raspar el cuerpo y te hacían doler tu cuerpo. Tú no podías, cuando te acostabas, tú sentías un gran dolor en esa superficie. Y también se echaban silicio y ceniza para poner una apariencia de dolor y de tristeza. Dios no había mandado eso. Pero mientras más te echabas ceniza, más reflejabas dolor. Mientras más tu cama era áspera y mientras más te dolía tu cuerpo, era más poderoso el ayuno. Dios no había mandado eso. Entonces ellos estaban aquí reclamándole a Dios, ¿no? Nosotros ayunamos y tú no nos haces nada. Entonces Dios le está criticando, pero si yo no le mandé a hacer eso a ustedes. Yo no mandé a hacer eso a ustedes. Entonces, más adelante ustedes pueden ver ahí, ¿no?, que Dios les dice: lo que yo quiero que ustedes, el ayuno que ustedes hacen, deben es llevarlo
tiene que tener como consecuencia el ayudar a su prójimo, tener misericordia de su prójimo. Entonces ellos habían inventado un poco de varias normas y rituales, ¿no?, encima del ayuno. Y eso en eso eran expertos los fariseos. Por encima de una ley de Dios, de un mandato de Dios, ellos ponían más y más y más y más y más. Si Dios mandaba a ayunar, bueno, Dios mandó que debemos afligir nuestras almas, así que vamos a hacer cosas para que la gente vea que estamos tristes. Entonces añadían al mandamiento de Dios, añadían para hacer más. Es que si Dios dice que debemos afligir nuestras almas, entonces mientras más nos aflijamos, entonces más buenos vamos a ser, más santos vamos a ser. Esa era la idea de los fariseos, ¿no? Pero Dios no había mandado estas cosas. Entonces ayunaban 2 veces a la semana. Y Dios no había mandado ese ayuno 2 veces a la semana. Ni una vez a la semana, ni una vez al mes. Una vez al año, para afligir. ¿No? Ni una vez a la semana, ni una vez al mes. Ni cada último sábado del mes, ni cada primer sábado del mes. Tampoco. Esto era como no debemos caer en esto. No debemos caer en esto. Esto es religiosidad. Ayunar 2 veces a la semana. Poner en mi agenda, en mi calendario del mes, ayunar 2 veces a la semana. Viene el mes de diciembre. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, voy a ayunar 2 veces a la semana. Religiosidad. Religiosidad. Es lo que hacían los fariseos. Ponían en sus calendarios ayunos 2 veces a la semana. ¿Pero por qué hacían eso? Si en la Biblia vemos que la gente ayunaba porque estaban pasando por un gran dolor en su vida. Por eso las personas ayunaban. Organizar ayunos 1 vez al mes sin estar pensando, sin estar pasando por una situación de quebranto, es religiosidad. Organizar ayunos sin estar pasando por un gran dolor en tu vida es religiosidad. Todas las veces que los hombres ayunaron en la Biblia es porque estaban atravesando por una situación de quebranto difícil en su vida. El estar triste, el sentir un gran dolor, entonces lo llevaba a ayunar a esa persona. Pero ¿qué hacían los fariseos? Al revés, ¿no? Ayunaban, entonces ponían cara de triste. Cuando era lo contrario, estoy triste, después de un dolor, voy a ayunar. Ese es el patrón en la Biblia, eso es lo que vemos en la Biblia. Hoy se pone un ayuno porque hay que llenar el calendario de la iglesia. Hermanos, recuerden que Jesús ayunó, así que también nosotros vamos a ayunar los primeros sábados del mes, porque Jesús ayunó. Porque la Biblia dice que hay que ayunar. Es religiosidad. Es religiosidad. Entonces, caemos en lo mismo, en la misma práctica de los fariseos, ¿no? En la religiosidad de los fariseos. Que vamos practicando en prácticas siempre gentes religiosas. Hay un tiempo para ayunar. No todos los tiempos son indicados para ayunar. Hay un tiempo indicado para ayunar. Tiene que suceder algo en tu vida, algo doloroso en nuestras vidas, que consideremos que hay que ayunar. Es lo que Jesús enseña. Fíjense, ahí Jesús lo dice, el 15. Fíjense la comparación que Jesús hace. Entonces Jesús le dijo:
¿acaso los que asisten al esposo pueden tener luto mientras el esposo está con ellos? Fíjense. O sea, los discípulos le dicen de Juan, ¿por qué no ayunan tus discípulos? Entonces Jesús le dice, ¿acaso están de luto? ¿Se dan cuenta? ¿Acaso hay luto? ¿Por qué Jesús le dice, ¿acaso hay luto? Porque cuando se ayunaba, cuando había luto. Cuando había luto era que se ayunaba. Entonces le preguntan a Jesús, tus discípulos, ¿por qué no ayunan? ¿Acaso están de luto para ayunar? ¿Acaso los que asisten al esposo pueden tener luto mientras el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando les sea quitado el esposo, entonces ayunarán. ¿Alguien entiende por qué Jesús respondió así? Cuando Jesús dice esposo, se refiere a él, ¿no? Mientras el esposo está con ellos, se refiere a él. Jesús está comparando las bodas para responder a la pregunta del ayuno. Fíjense, las bodas judías duraban días, duraban varias semanas las bodas judías. Y los novios o los recién casados, el nuevo matrimonio no se iba de luna de miel, sino que se quedaba en la casa una semana más para seguir recibiendo a más invitados, para seguir la fiesta. Ellos no se iban de luna de miel, seguían en su casa y la gente seguía llegando toda una semana más. Y los amigos del novio se quedaban ahí en la casa, o del nuevo esposo, se quedaban allí en la casa para seguir festejando, para seguir gozándose con el esposo. Una semana más. Esa era la tradición. Esa es la tradición a la cual Jesús se refiere aquí. Sus amigos participaban de la alegría de la fiesta con ellos. Y ahí estaban los amigos más cercanos del esposo, alegrándose, gozándose en la fiesta, ¿no? Pero vendrán días, dice Jesús, cuando el esposo le será quitado y entonces ayunarán. ¿A qué se refiere Jesús cuando dice llegarán días cuando el esposo, o sea yo, ¿no?, le será quitado? ¿A qué se refiere allí? A su muerte. Jesús se refiere a su muerte, y creo que es la primera vez, no recuerdo bien, que Jesús hace referencia a su muerte. Jesús sabía que iba a morir. Jesús sabía que iba a morir. Él sabía que esa era su misión, su propósito al venir aquí en la tierra. ¿Se acuerdan que él había dicho, yo no he venido para llamar a justos, no a pecadores? Él había venido también para morir. Él sabía que iba a morir. A Jesús no lo tomaron por sorpresa. No lo agarraron descuidado para matarlo. Jesús sabía que iba a morir. Él sabía, esa era su misión. Vendrán días, ¿no? Vendrá el día cuando el esposo le será quitado. Entonces ayunarán. Jesús anunció, por ejemplo, en Juan 16:20, también Jesús habla de este mismo tema. De cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis. Le habla a sus discípulos. Y el mundo se alegrará, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Dice, ustedes van a estar tristes, ustedes van a llorar. También, refiriéndose al mismo tema, el tema de su muerte. Van a estar tristes, se van a lamentar, van a llorar. Pero sigue diciendo ahí, pero vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño ya no se acuerda de la angustia por el gozo que haya recibido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Y esta es una promesa para todos los discípulos de Jesús de todos los tiempos. Y nadie les quitará su gozo. Y nadie, nada ni nadie les quitará. Esto también habla de no sé si pueden ver aquí, la seguridad de la salvación. La seguridad de la salvación. Nadie
le va a quitar su gozo. Nada ni nadie. Me recuerda lo que Pablo decía, ¿no? En Romanos 8, ni tribulación, ni angustia, ni presente, ni futuro, ni ángeles, ni potestades, nada lo separará del amor de Cristo. Nada. Nadie le quitará su gozo. Es un gozo, el discípulo de Jesús experimenta un gozo para siempre, el gozo de Cristo para siempre. Para siempre. Y habla de... Y cuando Jesús dice, nadie le quitará su gozo, se refiere al gozo de Cristo. Fíjense lo que dice Juan 15:11. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en ustedes y vuestro gozo sea cumplido, sea completo. También se puede traducir como perfecto. Para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea completo, perfecto. Otro pasaje más, 1 Pedro 1:8 dice, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con un gozo inefable. ¿Saben qué es inefable? Inexplicable. Eso es inefable. Inexplicable. Y glorioso. Ahora os alegráis con un gozo inefable y glorioso. Un gozo, nuestro gozo. El gozo de Cristo es nuestro, el gozo de Jesús es nuestro gozo. Es un gozo perfecto, completo, y es un gozo que no se puede explicar y es glorioso. Jesús murió. Nosotros no estábamos ahí cuando murió, pero después resucitó. Y entonces, todos los discípulos de Jesús, nosotros al recordar su muerte, quizás nos sentimos tristes, pero al recordar su resurrección, recordamos que tenemos su gozo, que es eterno, perfecto, completo. El gozo de Él en nosotros, ahora y para siempre. Yo creo que en ese sentido, viendo esa gran verdad, yo creo que este es uno, a pesar de algunas caras, yo creo que este es uno de los lugares en toda la tierra, en todo el mundo, en este momento. Este es uno de los lugares más alegres que hay ahora mismo en todo el mundo. El gozo de Cristo, el gozo perfecto. Los discípulos, fíjense lo que Jesús dice, ¿no? Mi gozo estará en ustedes. Hablando de un grupo de personas específicas. Y mi gozo en ustedes será completo y perfecto. Ese gozo Jesús se lo prometió a sus discípulos, a los que le siguen a Él, a nadie más en todo el mundo. Es por eso que, aunque en estos momentos se encuentre un parque de diversiones en Megamall y la gente riéndose y gozando, aquí, este es uno de los lugares más gozosos que hay en la tierra ahora mismo. Es por eso que nosotros venimos aquí y le cantamos a Él. Alegre, eso lo dice el Salmo, ¿no? 95:1. Venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Venimos aquí para adorar a Dios, pero con un gozo inexplicable. Se supone que debe ser así. Lo que nos mueve a estar aquí es un gozo inexplicable. Y la gente lo ve a usted ahí riéndose por la calle, viniendo para acá. El hombre, la mujer más alegre de Pacora, viniendo para acá, para este lugar. Esta es una de las razones por la cual nos reunimos, ¿no? Para cantar juntos, para leer su Biblia juntos, para experimentar juntos su gozo.
además de en la semana, durante la semana, ¿no? Entonces, el esposo será quitado, entonces ayunarán. Sigue estando vigente el ayuno. Sigue estando vigente el ayuno. Hay situaciones definitivamente que nos van a llevar a ayunar hoy día. Pero ninguna situación, por más triste que sea, debe opacar el gozo que hay de Cristo en nosotros. Su gozo siempre debe sobresalir. No importa la situación que nos lleve a ayunar el día de hoy, su gozo siempre debe sobresalir. Siempre habrá momentos en la actualidad cuando individuos o grupos tendrán tristeza y dolor, pero el gozo de Cristo en nosotros siempre debe sobresalir. Y ahí está Jesús, ¿no? Confrontando la religiosidad de estos hombres. Dice el 16, sigue Jesús: nadie pone un remiendo de paño nuevo sobre un vestido viejo, pues tal remiendo tira del vestido y se hace una rotura peor. Nadie pone un pedazo de tela nuevo encima de una tela vieja para remendar o para tapar un hueco, ¿no? Para tapar un hueco. Recuerden que las telas de ese tiempo no eran tan modernas como las de este tiempo. Hoy hay cientos de telas modernas y que la tecnología ha ayudado a preservar, y han hecho combinaciones. Hay telas ahora que se estiran, ¿no? Se han inventado tantos tipos de tela hoy que no habían en ese entonces. Entonces, lo que Jesús está diciendo aquí es que si lo que se hacía, o lo que no se hacía en ese entonces, es que nadie ponía un pedazo de tela nuevo en un vestido viejo, porque cuando se lavaba, entonces ahí iban a aparecer las consecuencias, ¿no? El pedazo nuevo iba a comenzar a romper poco a poco, iba a desgastar la misma costura sobre la vieja, y entonces iba a quedar igual o peor el hueco tapado. El vestido viejo es la religiosidad. El nuevo parche es Cristo, es el Evangelio. La religiosidad no se lleva con el Evangelio. El parche nuevo es el Evangelio. El vestido viejo en este caso específico, es el judaísmo con su religiosidad. Recuerden que el Evangelio son buenas nuevas. Y era lo que Jesús estaba enseñando aquí. ¿Por qué tus discípulos no ayunan tantas veces como nosotros? Entonces Jesús dijo, ahí le dije, porque es que ha llegado lo nuevo del Evangelio, por encima de su religiosidad. Eso era el judaísmo, en este caso específico, religiosidad, practicando reglas y normas simplemente para aparentar que son buenas personas, ¿no? Estos hombres habían quedado en el antiguo pacto y no querían seguir el nuevo pacto. Prácticas religiosas, ¿no? Prácticas de religiosidad, que es lo que estaban haciendo ellos ahí. ¿Quién practica la religiosidad? Una persona que hace las cosas para demostrar que es bueno. Alguien que hace las cosas para demostrar que es bueno. Cuán bueno soy, mira lo que hago, mira todas las cosas buenas que hago. Es que soy muy bueno. Eso es religiosidad. En cambio, una persona que vive el Evangelio hace las cosas para conocer más a Dios. Esa es la diferencia entre vivir una religiosidad y vivir
el Evangelio. Vivir en el Evangelio. ¿Por qué tú vienes al templo todos los domingos? Que yo quiero que mis vecinos me vean, que yo sí soy bueno. ¿Eso está en tu corazón? Porque venir a todos los domingos aquí no es lo malo, sino lo que te motiva. Que tus vecinos te vean, que tú sí eres bueno, entonces lo estás haciendo por religiosidad. Pero si vienes al templo todos los domingos para escuchar la palabra de Dios, porque amas a Dios y su palabra, y porque quieres conocer más a Dios, entonces has conocido el Evangelio, vives en el Evangelio. Esa es la diferencia. Más adelante, fíjense lo que Jesús le va a decir a los fariseos también, en Mateo 15:8. Este pueblo de labios, repitiendo también las palabras del profeta Isaías, creo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Fíjense, esa es la diferencia. Su corazón está lejos de mí. Practican tantas cosas buenas, pero su corazón no me aman, no me quieren conocer. Están lejos de mí. Esa es la diferencia entre alguien que practica la religiosidad y alguien que vive en el Evangelio. El que vive en el Evangelio hace las cosas para conocer más a Dios. El 17 también, Jesús menciona un ejemplo también similar. Ni echan un vino nuevo en odres viejos. De otra manera los odres se revientan y el vino se derrama y se echan a perder los odres, sino que echan un vino nuevo en odres nuevos y ambos se conservan juntamente. Odres son esos recipientes de cuero, ¿lo han visto? Unas botellitas de cuero, ¿no? O si lo han visto en televisión o en alguna imagen. Son esos recipientes de cuero que se hacían con cuero de cabras, donde se echaba el vino y se amarraban, ¿no?, a la cintura para llevar por ahí. Ese es un odre. Y Jesús dice que nadie, o sea, está hablando de una práctica popular, nadie echa un vino nuevo en un odre viejo. Los odres se revientan. Cuando un vino nuevo se echaba, un vino nuevo es un vino recién, ¿no? Se echaba en un odre nuevo, lo que sucedía era que el odre, que en la fermentación, mientras el vino se iba fermentando, ¿no?, va cambiando su sustancia, también el odre se iba estirando y cuarteando. Esa es lo que hacía la fermentación en el odre nuevo. Entonces, si un odre nuevo se echaba en un odre viejo, ¿qué sucedía? El recipiente seguía expandiéndose más y se iba a reventar. Entonces, nadie hace eso. Nadie hace eso. El vino nuevo se echa en odres nuevos, para que cuando se expanda, el odre no se reviente. Llegue a un límite, al límite de la fermentación del vino. Nadie echa un vino nuevo en un odre viejo. Sentido común, ¿no? En este caso lo que Jesús está enseñando. El vino nuevo, otra vez, Cristo, el Evangelio. El odre nuevo, Cristo, el Evangelio. Cristo, el Evangelio. Alguien dijo, es importante observar que en la primera parábola el vestido viejo es destruido. En la segunda no solo son destruidos los odres, sino que también el vino se derrama. De modo que la segunda ilustración amplía la primera y nos muestra que es imposible conservar tanto la antigua como la nueva edad o época. Las dos parábolas enseñan que la religiosidad del judaísmo había llegado a sus límites y debía ser reemplazado con el cumplimiento de la nueva edad, porque Jesús había llegado con las buenas nuevas, el Evangelio. Jesús nos proporciona nuevas ropas y un vino nuevo para los hombres. No son remiendos para el sistema antiguo, sino que
ese debe perecer y morir. Hebreos 8:13, hablando el escritor del nuevo pacto, al decir nuevo pacto, el que Jesús traía, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Ya el ritualismo, en este caso del judaísmo, en Jesús iba a desaparecer, porque ya no se iba a necesitar más de esos rituales para alcanzar la justicia de Dios. Ya no más. Porque ahora el que venía a alcanzar la justicia de Dios por nosotros, para que nosotros ya no hiciéramos más esos rituales vanos y vacíos, Él lo iba a alcanzar por nosotros ahora. Ese es el Evangelio, las buenas nuevas del Evangelio. También Juan lo dice en el capítulo 1, 16 y 17, porque de su plenitud tomamos todos, hablando de Jesús, gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La gracia y la verdad por medio de Jesucristo. El ritualismo, la religiosidad y el cristianismo no pueden ser compatibles. No pueden ser compatibles, ¿no? Eso ha llegado a su fin. Jesús vino a cumplir todo eso por nosotros. Porque nosotros los seres humanos nunca hubiéramos podido alcanzar la justicia que Dios requería de nosotros, haciendo todos esos rituales. Entonces, llegó el Evangelio, llegaron las buenas nuevas, llegó Cristo con las buenas nuevas, con el vino nuevo, con la ropa nueva para nosotros. Vistámonos de lo nuevo. Efesios 4:24, Pablo dice, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. En la justicia, en la perfección que Dios requería de parte de nosotros. Pablo dice, vistámonos, pongámonos la ropa de Cristo. Ropas nuevas. Y Pablo dice ahí, de justicia, la ropa de justicia. ¿Se dan cuenta? Ya no tengo yo que hacer por mis propias fuerzas obras de justicia para alcanzar la perfección de Dios. Ahora yo estoy con las ropas de Cristo, con su justicia y su santidad. Vistámonos de la ropa nueva, pero también bebamos del vino nuevo, el Evangelio. Otra vez, el Evangelio siempre son buenas nuevas. Siempre son buenas nuevas el Evangelio. Cada día. No solamente una vez cuando escuchamos y nos arrepentimos y Dios nos salvó. En ese momento fueron buenas nuevas para nosotros. Pero hoy todavía deben seguir cada día y mañana deben seguir siendo buenas nuevas para nosotros. El saber que ahora su gracia está conmigo todos los días. Y es por Él que yo puedo mantenerme firme para agradarlo a Él, para obedecerle a Él. Es por eso que el Evangelio siempre es buenas nuevas para nosotros. Siempre es buenas nuevas para nosotros. Cristo es el nuevo vino. Él es el nuevo vino. Porque no se trata de lo que Dios ha hecho por mí. No se trata de lo que Dios hago. De lo que yo hago para Dios. No se trata de lo que yo hago para Dios, sino de lo que Dios ha hecho por mí. Ese es el Evangelio. El ritualismo, la religiosidad es lo que yo hago para Dios. Pero el Evangelio es lo que Dios ya hizo por mí. Ese es el Evangelio. Y es lo que Jesús estaba enseñando a estos discípulos de Juan y a los fariseos. No. Jesús es el vino nuevo. Cristo es el vino nuevo.
El vino nuevo ya vino. Es Cristo. Ya vino el vino nuevo. Es Cristo. Y nosotros un día lo bebimos. Y quizás tú tengas que beberlo. El vino nuevo es. El vino nuevo no va a venir. Una vez escuché a alguien diciendo eso. Oremos para que venga, para que Dios traiga un vino nuevo para este lugar. No. No tenemos que orar para que Dios traiga ningún vino nuevo a este lugar. El vino nuevo ya vino, es Cristo, es su evangelio. La única manera en que el vino nuevo no te ha llegado a ti es que tú no te has arrepentido de tus pecados. Si tú no te has arrepentido de tus pecados, entonces sí, anhela que venga para tu vida ese vino nuevo. Y te transforme y te cambie. Esa es la diferencia entre la religiosidad y el evangelio. Él es poderoso. ¿Ya se dieron cuenta? Cristo, el evangelio, su obra por nosotros fue poderosa y Él es poderoso para acabar con la religiosidad. Así como Jesús sometió las enfermedades, ¿se acuerdan mismo ese ejemplo? Así como Jesús sometió la naturaleza, así como Jesús sometió a las fuerzas del mal, los demonios, así también Jesús se está sometiendo a la religiosidad. Su obra, su evangelio, Él es poderoso para acabar con la red. Él rompe la religiosidad. Porque tú no puedes creerte bueno y amar a Dios al mismo tiempo. No puedes, no se puede. Tú no puedes creer que eres bueno y amar a Dios al mismo tiempo. O tú crees que eres bueno, o tú amas a Dios. Uno de dos. Si tú crees que tú eres bueno, entonces tú eres alguien que practica la religiosidad. Y entonces necesitas a Cristo, necesitas el vino nuevo. Necesitas el Rey que tiene el poder para hacerte amar a Dios. Para romper esa religiosidad y para hacerte amar a Dios. Él es el único que puede hacerlo. En Él está el poder. Él es poderoso para hacerte amar a Dios.